Hola mis queridos suscriptores, nuevamente con ustedes esta oruguita, una historia más, con una vivencia más. Y recuerden que yo solo cuento lo que siento con alas de mariposa y corazón de resiliencia. Esta historia me marcó mucho y es real, pues es vivencia. Me marcó mucho y me deja una bonita reflexión en el día de hoy. Espero que les guste. Resulta que yo me levantaba todos los días a las 3:30 de la madrugada, todos los días de Dios, porque tenía un emprendimiento, un pequeño negocito de venta de empanadas en, en las afueras de un colegio, para poder ayudar, pues para mi gasto, para todo, para mi gasto. Resulta y pasa que yo tenía eso porque era mi medio de sustento, mi medio de poder subsistir económicamente. Y todos los días yo me levantaba a esa misma hora y preparaba todo y llevaba casi todo listo para allá, para ese puestecito que yo tenía en las afueras de un colegio, del colegio, XY colegio. Resulta que, y bueno, a mí me iba súper bien, gracias a Dios. Yo todos los días era la misma rutina. O sea, me esforzaba mucho, y era muy duro, pero definitivamente Dios me, o sea, ¿cómo decirlo? Pues gracias a Dios, a pesar de todo el esfuerzo, de todo lo duro que era, pues Dios estaba allí y gracias a Dios me iba bien. Pues no era que tenía la millonada, pero me iba bien y pues con eso era mi medio de subsistir para mí y mis hijos. Resulta que yo, cuando yo cerraba el negocito, era tan fuerte el proceso que yo cerraba, cuando ya yo terminaba de vender mis empanaditas, arepas de huevo, empanadas de queso, de carne, de pollo, carnes mechaditas, porque no me gustaba que ponerle carne molidita y todas esas cosas así. Vendía caribañola, que no sé cómo le dicen en otros países, pero aquí en Colombia le dicen así, que es con yuca, rellenas de carne, de pollo, de queso, patacones que yo inventé, patacón mis, que lo llamaba así porque lo hacía de guineo verde, que no sé cómo le dicen en otros, banano verde, no sé cómo le dicen en otros países. Y yo le echaba hacía el patacón como tal de uno entero y le echaba le colocaba salchicha arriba, lechuga, salsas que yo misma preparaba y todo eso lo preparaba y todo eso lo iba a comprar al mercado yo misma. Después que ya cerraba, cuando yo cerraba yo me madrugaba mucho y ya eso de mediodía o ya así pasadito de las mediodía ya yo no estaba vendiendo, ya yo lo que hacía era que me iba para la casa, guardaba todo y me iba al mercado y compraba todo lo del día siguiente o bien sea lo que me hacía falta. Porque si me ponía a comprar en las tiendas de barrio, pues me salía más caro, entonces no podía, como tal, eh, ver la misma ganancia, ¿sí me entiendes? Entonces yo todos los días hacía eso mismo. Había como 2 días a la semana, 1 o 2 días a la semana que no iba al mercado porque ya, o sea, compraba como para 2 días o 3 días, entonces ahí me podía yo como aguantar con eso, pero resulta y pasa que, bueno, por eso les digo que era muy fuerte, muy duro como me tocaba. Y ya ahí sí me tocaba en la noche, ya yo dejaba como todo más o menos listo, que en la mañana me tocara solamente levantarme a las 3:30 de la mañana, enseguida era armar, hacer todo, todo, porque yo hacía todo desde cero, la carne la ponía a ablandar y después les mechaba que el guiso para la carne, que el guiso para el pollo, que el guiso para que todo, que rallar el queso, que pelar todos los guineos, los bananos verdes, que la papa, porque yo hacía papas rellenas también, que pelar ese poco de papa, que la cantidad que ya yo sabía todos los días. En fin, era muy fuerte, pero bueno, con eso era suficiente para yo ahí llevar a mi negocito. Entonces, por eso o sea, era como que mucho esfuerzo, pero Dios me lo recompensaba porque gracias a Dios podía vender todo allí.
Resulta y pasa que una tarde yo voy a coger, porque yo lo que vendía, por decir hoy, yo lo usaba para el día siguiente, para en la tarde ir, ahí sacaba un porcentaje y me iba para el mercado con esa platica. Entonces yo en la tarde, cuando ya llego a la casa, que ya llevo todo, guardo, cierro el negocito, y yo estoy en la casa y ya voy para el mercado y voy a coger, yo siempre tenía una latica como una especie de una cajita, pues una latica, no era como una cajita, y yo la tenía ahí siempre cerradita. Y era donde yo siempre echaba la platica. Y yo recogía todo, cerraba el negocito y me llevaba para la casa. Y ya en la casa era que contaba y cogía y me iba para el mercado otra vez para surtir nuevamente. Y cuando yo voy a coger, veo que no, que me hacen falta 80.000 pesos, o 70, 80.000 pesos, 50, no sé. Pero yo sé que es algo que yo me hago todos los días vendiendo prácticamente todo lo que yo vendo. Y si vendo todo, yo ya sabía qué cantidad de dinero tenía que haber ahí. Se me hizo raro, pero yo dije, bueno, normal, no. O sea, no le presté mucha atención, pero yo dije que compré, que no, nada. Le echaba y yo no compré nada, no entendía qué pasaba. Bueno, al día siguiente vuelve y pasa lo mismo. Al tercer día vuelve y pasa lo mismo. Cuando yo vengo y coloco, pido yo me había hecho muy amiga del vigilante de allí, de esa escuela, y vengo yo y miro, miramos en las cámaras y me hace el favor y miramos en las cámaras, y con el permiso de la rectora, pues le dio permiso que miráramos en la cámara, y vemos que es una niña que estudia en el colegio, que todos los días cuando yo medio me volteaba, o que yo estaba fritando, o que yo estaba distraída, ella corría, metía la mano en mi cajita donde yo colocaba el dinero, y metía la mano y se iba corriendo, escondida de mí, no, o sea, no, yo no me daba cuenta. A lo que yo voy donde la rectora enfurecida y digo que le digo esto, lo otro, cuando la rectora me dice, yo digo, yo voy a denunciar esto, yo voy a, porque, o sea, a mí me dio mucha rabia, o sea, yo, estaba como, porque yo era el esfuerzo, o sea, el esfuerzo que les conté que yo hacía para que vinieran ahora a robarme así. Y entonces yo estaba como frustrada, estaba como muy enfurecida, rabiosa. A lo que la rectora viene y me cuenta que esa niña está sola porque la mamá murió hace poco, había muerto hace poco, y que el papá lo habían metido preso. Así que ella vivía con sus otros hermanos, pero todos tres, los otros dos y ella, o sea, los tres eran menores de edad. Entonces ellos tres eran menores de edad, y entonces ella venía a estudiar y el uniforme era todo rotico, en los zapaticos roticos, y era, o sea, muy humilde, y quedaron los tres menores de edad. Y hacía muy poquito era que había muerto la mamá, entonces no, como tal, el bienestar ni nadie se la había llevado ni nada. A lo que me dio mucha rabia, bueno, se me salieron las lágrimas con lo que ella me estaba contando la rectora, me fui a la casa, y yo ahí esa noche no pude dormir pensando y pensando y pensando, y me puse nerviosa, y bueno, y a lo que yo el día siguiente la esperé, cuando ella me iba a meter la mano otra vez, yo me di cuenta, estaba pendiente, y ella se asustó y me dijo, no me vaya a hacer nada. Yo le cogí y le dije, ven todos los días por, por el desayuno para ti y para tus hermanos. Y voy a hacer todas las vueltas, si quieres, para adoptarte. Quiero adoptarte. Y yo fui efectivamente, y ella me abrazó y lloramos juntas, lloramos abrazaditas juntas. Pues los otros dos hermanos eran un poquito más grandecitos, y pues tuve muy pendiente de ellos, pero sí un familiar de ellos se hizo cargo de ellos, y yo pude adoptar, gracias a Dios, a esa niña. Y pues les dejo esta reflexión muy linda. La reflexión de hoy, les digo, es: a veces la vida nos pone frente a situaciones injustas, pero también nos da la oportunidad de elegir entre castigar o transformar. Y ¿saben qué? Cuando uno elige desde el amor, todo cambia, ¿cierto? Espero que les haya gustado esta historia. Dios me los bendiga. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerden que yo solo cuento lo que siento, con alas de mariposa y corazón de resiliencia. Esta oruguita para ustedes. Bendiciones.